Voy a ser honesto contigo desde el principio. Este vídeo no va de hacerte rico rápido ni de montar el próximo Airbnb en una semana. Va de algo mucho más útil y mucho más realista. Cómo montar un negocio pequeño que funcione de verdad, que genere ingresos reales, que no te destruyan el intento y que puedas construir de forma sostenible, aunque empieces desde cero y con poco dinero. Porque hay muchísimo contenido ahí fuera sobre emprendimiento que te vende el sueño sin contarte el proceso. Y el proceso es exactamente lo que marca la diferencia entre el negocio que funciona y el que cierra en 6 meses. Así que vamos a hablar del proceso, sin rodeos y sin promesas vacías. Parte 1. El error que comete casi todo el mundo antes de empezar. La mayoría de la gente que quiere montar un negocio empieza por el lugar equivocado, empieza por la idea. Se les ocurre algo, se emocionan, empiezan a imaginar cómo se llamará, cómo será el logo, qué red social usarán, y antes de que haya pasado una semana ya están gastando dinero en cosas que no necesitan todavía. Un diseñador para la imagen corporativa, una página web cara, quizás hasta un local. Y el problema no es que esas cosas sean innecesarias para siempre, el problema es que las están comprando antes de saber si alguien va a pagar por lo que ofrecen. Porque una idea no es un negocio, una idea es solo una hipótesis, y una hipótesis hay que validarla antes de invertir en ella. ¿Y qué significa validar? Significa conseguir que alguien te pague, aunque sea una pequeña cantidad, por algo relacionado con tu idea antes de haberlo construido del todo. No un me gusta en Instagram, no un qué buena idea de tu cuñado. Dinero real, de una persona real que no te conoce de nada y que decide darte algo de lo suyo porque lo que ofreces le soluciona un problema. Y ese momento, el primero en el que alguien te paga, es el momento en que tu idea deja de ser una hipótesis y empieza a ser un negocio. Todo lo que viene antes es preparación, importante, pero preparación. Así que antes de gastar un solo euro en branding, en web o en un local, la pregunta que hay que responder es esta: ¿hay alguien dispuesto a pagar por esto? Y la única forma de responderla de verdad es salir a preguntarlo, y no a tus amigos, al mercado. Parte 2. ¿Qué tipo de negocio tiene más sentido montar? No todos los negocios son iguales ni tienen el mismo punto de partida, y elegir mal el tipo de negocio al principio es uno de los errores más caros que existe, porque condiciona todo lo que viene después. Hay básicamente 3 grandes categorías de negocio pequeño y cada una tiene sus propias reglas. La primera es el negocio de servicios. Tú tienes una habilidad, alguien necesita esa habilidad y te paga por aplicarla. Diseño gráfico, consultoría, fontanería, clases particulares, gestión de redes sociales, cualquier cosa como fotografía y etcétera, etcétera. La ventaja es que la inversión inicial es mínima porque el producto eres tú. Y la desventaja es que tienes un límite claro de horas y por tanto de ingresos, a menos que escales de alguna forma. La segunda es el negocio de productos. Fabricas, compras o distribuyes algo físico y lo vendes con margen. Una panadería, por ejemplo, o una tienda de ropa, importación y reventa. La ventaja es que el producto puede venderse sin que tú estés presente, y la desventaja es que requiere más inversión inicial, gestión de inventario, logística y márgenes que a veces son muy ajustados. La tercera es el negocio digital o de contenido, como pueden ser cursos online, infoproductos, comunidades, software. En este caso la ventaja es que el coste marginal de cada venta adicional es prácticamente cero. Es decir, vender a 1000 personas no cuesta mucho más que vender a 10. La desventaja es que construir la audiencia inicial lleva tiempo y que el mercado está cada vez más saturado. ¿Y cuál es mejor de todas estas? Depende de tu situación, tus habilidades y cuánto capital tienes para empezar. Pero si estás empezando desde cero y con poco tiempo, el negocio de servicios casi siempre es el punto de entrada más inteligente. Y esto es por una sencilla razón. Y es que puedes empezar a generar ingresos esta misma semana si te mueves bien. No necesitas inventario, no necesitas local y no necesitas una audiencia de miles de personas. Luego, con el tiempo y con ingresos estables, puedes evolucionar hacia productos o hacia lo digital si tiene sentido para ti. Pero empezar por ahí suele ser el camino más rápido hacia los primeros ingresos reales. Parte 3. El mercado, la parte que más gente se salta. Tienes una idea y sabes qué tipo de negocio quieres montar. Ahora viene la parte que más gente se salta porque es la más incómoda. Y es entender si hay un mercado real para lo que quieres ofrecer y cómo posicionarte dentro de él. El mercado no es todo el mundo. Ese es otro error clásico. La gente dice, mi producto es para todo el mundo, y eso en la práctica significa que no es para nadie en concreto. Porque cuando intentas hablarle a todo el mundo acabas no conectando con nadie de verdad. El mercado es un grupo específico de personas con un problema específico que tu negocio resuelve mejor que las alternativas disponibles. Y cuanto más específico sea al principio, más fácil es arrancar. ¿Y por qué? Pues porque es mucho más fácil ser el mejor del barrio que el mejor del mundo entero. Si montas una gestoría generalista en Madrid, compites con miles de gestorías. Pero si montas una gestoría especializada en autónomos del sector tecnológico, de repente tu competencia se reduce drásticamente y tu mensaje conecta mucho mejor con la gente que más te necesita. A esto se le llama nicho. Y el nicho no te limita, te enfoca. Al principio puede dar vértigo porque parece que estás dejando dinero sobre la mesa, pero en la práctica ocurre lo contrario, te hace más visible, más relevante y más recomendable dentro de ese grupo específico. Y las recomendaciones, especialmente al principio, son el canal de adquisición más potente que existe para un negocio pequeño. Así que antes de lanzarte deberías hacerte estas preguntas con honestidad. ¿A quién le soluciona un problema real? ¿Ese problema les duele lo suficiente como para pagar por resolverlo?
¿Hay suficientes personas con ese problema como para que sea un negocio viable? ¿Y por qué van a elegirme a mí y no a otra opción disponible? Si puedes responder estas 4 preguntas con claridad y con evidencia real, y no con suposiciones, tienes una base bastante sólida sobre la que construir. Parte 4. El modelo de negocio. ¿Cómo va a entrar el dinero? Un negocio sin modelo de negocio claro es un hobby. Y la diferencia entre los dos es que el hobby te cuesta dinero y el negocio te lo genera. El modelo de negocio es simplemente la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo voy a ganar dinero exactamente? Y aunque suena obvio, hay mucha gente que monta negocios sin tener esta respuesta clara, y eso acaba siendo un problema enorme. Hay varios modelos básicos y vale la pena entenderlos aunque sea por encima. El modelo de pago por servicio es el más sencillo. Tú haces algo, cobras por ello, sin complejidad. El problema es que dependes directamente de tu tiempo. El modelo de suscripción o recurrente es el más interesante para construir estabilidad. El cliente pagaría una cantidad fija cada mes a cambio de acceso a algo, ya sea un servicio continuado, un producto que se renueva o una comunidad. La ventaja es la previsibilidad. Sabes aproximadamente cuánto vas a ingresar cada mes. Y esa previsibilidad tiene un valor enorme cuando estás construyendo algo. El modelo de margen sobre producto es el clásico del comercio. Compras a un precio, vendes a otro más alto y la diferencia es tu margen. Es muy simple en la teoría, pero complicado en la práctica porque los márgenes pueden ser muy ajustados y la competencia muy intensa. El modelo de resultados o éxito es más avanzado pero muy potente, y en este cobras en función de los resultados que generas para el cliente. Por ejemplo, si le genero 10.000 euros de beneficio adicional, me quedo con un porcentaje. Este modelo alinea perfectamente tus incentivos con los del cliente y te permite cobrar cantidades mucho mayores que el modelo por hora, pero requiere que puedas demostrar resultados claros y medibles. Para un negocio pequeño que empieza, la recomendación más práctica es combinar algún elemento recurrente desde el principio aunque sea pequeño. Tener aunque sea 5 o 10 clientes que te paguen una cantidad fija cada mes, aunque no sea mucho, te da una base de ingresos sobre la que construir el resto. Cambia completamente la forma en que te sientes respecto al negocio y las decisiones que puedes tomar. Parte 5. El precio, que es el error más caro de todos. Si hay un error que cometen casi todos los negocios pequeños al principio es cobrar demasiado poco. Y lo hacen por razones comprensibles. Inseguridad, miedo al rechazo, sensación de que todavía no tienen suficiente experiencia para cobrar más. Pero es un error que tiene consecuencias reales y que además es más difícil de corregir de lo que parece. Cobrar poco es un error por varias razones. La primera es matemática. Si cobras poco necesitarás mucho más clientes para llegar a unos ingresos dignos. Y conseguir muchos clientes requiere mucho más tiempo y energía que conseguir pocos clientes que paguen bien. La segunda es de posicionamiento, ya que el precio es una señal. Cuando cobras muy poco, muchos clientes potenciales asumen que la calidad también es baja. Puede ser contraintuitivo, pero es real. Subir el precio a veces atrae mejores clientes, no menos clientes. La tercera razón es de sostenibilidad, ya que un negocio que cobra poco está siempre al límite. No tiene margen para invertir en mejorarse, en contratar ayuda cuando lo necesita o para aguantar un mes malo. Es frágil por diseño, básicamente. ¿Cómo fijarías el precio entonces? Pues hay varios enfoques, pero a mi parecer el más útil para empezar es este. Calcula cuánto necesitas ganar al mes para que el negocio tenga sentido para ti, suma todos los costes que tendrás, añade un margen razonable y divide entre el número de clientes o proyectos que puedas asumir de forma realista. El resultado te dará una cifra base, luego mira qué cobra tu competencia y posiciónate en consecuencia. Y si en algún momento tienes miedo de que tu precio sea demasiado alto, pregúntate esto. ¿Cuánto vale para mi cliente resolver el problema que yo le soluciono? Si le ahorro 10 horas de trabajo a la semana o le genero 5.000 euros adicionales al mes, cobrarle 800 euros no es nada caro. De hecho, es una ganga. El precio no se mide en lo que te cuesta a ti producirlo, se mide en el valor que genera para quien lo recibe. Parte 6. ¿Cómo conseguir los primeros clientes sin gastar en publicidad? Aquí está la parte que más miedo da y también la más importante de los primeros meses, que es conseguir los primeros clientes sin tener todavía reputación, sin presupuesto para publicidad y sin una red de contactos enormes. La buena noticia es que hay formas de hacerlo que funcionan y que no cuestan dinero. Y la mala noticia es que requieren tiempo, energía y sobre todo perder el miedo a hablar directamente con personas reales sobre lo que ofreces. El canal más efectivo para conseguir los primeros clientes de cualquier negocio pequeño es el contacto directo. No las redes sociales, no la publicidad, ni siquiera el SEO. Es el contacto directo. Hablar con personas que conoces o con personas que podrían necesitar lo que ofreces y contarles lo que haces de forma clara y sin rodeos. Esto da vergüenza a casi todo el mundo al principio. Hay una sensación de estar vendiendo algo, de ser pesado, de molestar. Pero si lo que ofreces resuelve un problema real a alguien, contárselo no es molestar, es hacerle un favor. Cambia esa perspectiva y el contacto directo deja de ser incómodo y empieza a ser natural. A quien deberías, en mi opinión, contactar primero es a tu red existente. No para pedirles que sean clientes necesariamente, sino para contarles lo que estás haciendo y preguntarles si conocen a alguien que podría necesitarlo. Una sola conversación bien hecha puede generar 3 referencias, y 3 referencias pueden convertirse en 2 clientes. Y 2 clientes pueden generar más referencias. Es como una bola de nieve pequeña al principio, pero que rueda sola si la cuidas. Y más allá de la red existente, hay formas de conseguir clientes sin gastar en publicidad, como publicar contenido útil relacionado con tu área en LinkedIn o en la red que usa tu cliente potencial,
Participar en comunidades, foros o grupos donde esté tu cliente ideal y aportar valor real antes de intentar vender nada. También podría ser colaborar con negocios complementarios que tengan acceso a tu mismo cliente pero que no compitan contigo directamente. Y una táctica que muy poca gente usa pero que funciona especialmente bien al principio, es ofrecer hacer algo gratuito o a un precio reducido para un primer cliente a cambio de un testimonio y permiso para usar el caso como ejemplo, claro. No para siempre ni para todo el mundo, solo para arrancar, conseguir evidencia real de que funciona y tener algo concreto que mostrar. Parte 7. Las operaciones y cómo no morir en el intento. Muchos negocios pequeños no fracasan porque la idea sea mala o porque no haya clientes. Fracasan porque el fundador se quema, porque intenta hacerlo todo solo, porque no tiene sistemas y porque cada semana es una crisis diferente que apagar. Las operaciones son todo lo que ocurre internamente para que el negocio funcione. Y aunque al principio parece que no haya nada que sistematizar porque todo es pequeño, es exactamente al principio cuando más importante es crear buenos hábitos porque luego son mucho más difíciles de implantar. ¿Y qué significa tener buenas operaciones en un negocio pequeño? Pues significa tener claro cómo entra un cliente nuevo, qué ocurre desde que alguien muestra interés hasta que firma o paga, quién hace qué y cuándo. Significa tener un sistema para hacer seguimiento de clientes potenciales para que no se te pierda nadie por el camino. No hace falta tener un CRM caro, una hoja de cálculo bien organizada funciona perfectamente al principio. También significa tener plantillas para las cosas que haces repetidamente. Propuestas, contratos, correos de seguimientos, informes. Cada vez que creas algo desde cero que ya habías creado antes, estás perdiendo tiempo que podrías estar utilizando en generar valor o descansar. Significa tener un sistema de facturación y contabilidad básico desde el primer día. No porque vayas a tener problemas con Hacienda la primera semana, sino porque si esperas a organizar las finanzas cuando el negocio ya esté rodando, hacerlo se convierte en una tarea enorme y agotadora. 5 minutos a la semana desde el principio es infinitamente mejor que 2 días de caos cada trimestre. Y significa especialmente proteger tu tiempo. El tiempo es el recurso más escaso que tienes al principio y es el más fácil de desperdiciar en reuniones innecesarias, en tareas que no generan valor y en decir que sí a cosas que deberías rechazar. Aprender a decir que no pronto es una de las habilidades más importantes que existe en cualquier negocio pequeño. La parte 8 sería el dinero y lo que nadie te explica sobre las finanzas de un pequeño negocio. Las finanzas de un negocio pequeño no son complicadas, pero tampoco son lo que la mayoría de la gente espera. Y hay algunos conceptos básicos que conviene entender desde el principio para no llevarse sustos desagradables. El primero es la diferencia entre facturación e ingresos reales. Facturar 5.000 euros al mes no significa que tengas 5.000 euros disponibles. Tienes que restarle los gastos del negocio, los impuestos, la cuota de autónomo si eres autónomo en España y si tienes de empleados sus salarios y sus costes sociales. Y lo que queda después de todo eso es lo que realmente tienes. Y a veces la diferencia entre la facturación y lo que realmente tienes es bastante mayor de lo que uno se espera. El segundo es la tesorería. Puedes tener un negocio rentable en papel y quedarte sin dinero en la cuenta si tus clientes te pagan tarde y tus proveedores te cobran pronto. A esto se le llama problema de tesorería, y es una de las causas más comunes de cierre de negocios pequeños que en teoría estaban funcionando bien. El caso es que controlar cuándo entra el dinero y cuándo sale es tan importante como controlar cuánto entra y cuánto sale. El tercero son los impuestos. En España, si eres autónomo pagas IRPF trimestral, IVA trimestral se aplica y la cuota de seguridad social mensual. El error clásico es gastar todo lo que entra y luego no tener liquidez cuando llega la declaración trimestral. La solución es simple aunque requiere disciplina. Y es que cada vez que ingresas dinero, aparte un porcentaje fijo para impuestos. Y ese porcentaje no lo toques, no está disponible, es del Estado aunque todavía no se lo hayas dado. El cuarto es el que más suele sorprender. Y es que los primeros meses o incluso el primer año de un negocio nuevo rara vez son rentables. Hay una curva de aprendizaje, hay costes de arranque y hay tiempo necesario para conseguir suficientes clientes. Esto no significa que el negocio esté fallando, significa que está en fase de construcción, pero sí significa que necesitas tener un colchón financiero antes de lanzarte, idealmente suficiente para vivir entre 6 y 12 meses sin ingresos del negocio. No siempre es posible, pero cuando más te acerques a eso, menos presión tendrás para tomar malas decisiones por necesidad urgente de dinero. Parte 9. Crecer sin romperte. Llega un momento en que el negocio empieza a funcionar. Tienes clientes recurrentes, los ingresos son estables y empieza a entrar más trabajo del que puedes hacer solo. Y aquí viene otra encrucijada que mucha gente gestiona mal, cómo crecer sin que el crecimiento te destruya. El error más común en esta fase es crecer demasiado rápido y sin estructura. Contratar gente antes de tener los procesos claros, aceptar más clientes de los que puedes atender bien, expandir la oferta antes de haber dominado lo que ya ofreces. Todo esto que he mencionado genera caos, daña la reputación, baja la calidad y en muchos casos lleva el negocio a una crisis peor de la que habría tenido si hubiera crecido más despacio. Crecer de forma sostenible significa varias cosas concretas. Significa no contratar hasta que el coste de no hacerlo sea mayor que el coste de hacerlo. Es decir, hasta que estés perdiendo clientes, oportunidades o calidad por falta de capacidad, no antes. Significa que antes de contratar a alguien, los procesos que esa persona va a hacer tienen que estar documentados y funcionando. No puedes contratar a alguien para que haga algo que tú mismo haces de forma caótica y esperar que lo haga bien. También significa subir precios antes de contratar siempre que sea posible. Si tienes más demanda de la que puedes cubrir, la primera respuesta debería ser subir el precio. Eso reduce la demanda a un nivel manejable.
Aumenta tus ingresos por cliente y mejora el margen con el que puedes eventualmente contratar a alguien. Y significa ser muy selectivo con qué tipo de crecimiento persigues, porque no todo el crecimiento es bueno. Un cliente que paga poco, tarda en pagar y genera muchos problemas es peor que no tener ese cliente. Un servicio nuevo que dispersa tu foco y confunde a tu mercado puede hacerte retroceder más de lo que te hace avanzar. Crecer bien a veces significa decir que no a cosas que parecen oportunidades pero que en realidad son distracciones. Parte 10. Lo que de verdad diferencia a los negocios que funcionan de los que no. Hemos hablado de estrategia, de modelo de negocios, de precios, de clientes, de operaciones y de finanzas. Todo esto importa obviamente, pero hay algo que está por encima de todo eso y que es lo que en última instancia separa a los negocios que funcionan de los que cierran. Y es la capacidad de seguir cuando las cosas no salen como esperabas, y las cosas casi nunca salen como esperas. El primer cliente que parecía seguro y no firmó, el producto que creías que iba a vender y no se vendió, el mes en que los ingresos cayeron a la mitad sin ninguna razón clara, el colaborador que no funcionó, la estrategia que parecía perfecta y no dio resultados. Todo eso ocurre en todos los negocios, sin excepción. La diferencia no es si te pasa, es cómo reaccionas cuando te pase. Y aquí hay dos actitudes completamente distintas que producen resultados completamente distintos. La primera actitud es interpretar cada obstáculo como una señal de que el negocio no funciona, rendirse o cambiar de dirección constantemente buscando algo que funcione de forma inmediata y sin fricción. Esta actitud casi siempre lleva al fracaso porque ningún negocio funciona sin fricción, y cambiar de dirección constantemente impide que nada tenga tiempo de desarrollarse. La segunda actitud es tratar cada obstáculo como información, no como una señal de fracaso, sino como datos sobre qué ajustar, qué mejorar o qué abandonar de forma específica. Esta actitud requiere más paciencia y más tolerancia a la incertidumbre, pero es la que permite construir algo real con el tiempo. Y hay otro factor que poca gente menciona pero que es enormemente importante, y este es el entorno. Los negocios pequeños son emocionalmente duros, especialmente al principio, porque toda la responsabilidad recae sobre una sola persona o sobre un equipo muy pequeño, por lo que rodearte de personas que han pasado por lo mismo, ya sea en comunidades de emprendedores, en grupos de trabajo, en mentores o simplemente en personas de tu entorno que entienden lo que estás haciendo, hace una diferencia real en tu capacidad de aguantar los momentos difíciles y de tomar mejores decisiones. Antes de acabar el vídeo querría hacerte una síntesis rápida de todo lo que hemos visto porque es mucho y conviene que se quede claro. Valida antes de invertir, no gastes dinero en construir algo hasta que alguien haya pagado por ello aunque sea en una versión mínima. Elige el tipo de negocio que encaje con tu situación real, no con la que te gustaría tener. Si tienes poco capital, los servicios son el punto de entrada más inteligente. Define un nicho específico, no intentes ser para todo el mundo. Sé para alguien concreto con un problema concreto y hazlo mejor que nadie. Ten claro cómo entra el dinero desde el principio. El modelo de negocio no es un detalle, es la base de todo. No cobres poco por miedo, el precio es una señal y cobrar poco tiene consecuencias reales en todos los aspectos del negocio. Consigue los primeros clientes a través del contacto directo y las referencias. La publicidad viene después, cuando ya tienes algo que funciona y dinero para invertir en escalar. Crea sistemas desde el principio aunque parezca prematuro. Los hábitos operativos que construyes al principio son los que te salvan cuando el negocio crece. Entiende tus finanzas básicas. Facturación no es lo mismo que dinero disponible. Aparta los impuestos desde el primer ingreso y controla la tesorería. Crece despacio y con estructura. Sube precios antes de contratar. Documentar procesos antes de delegar. Y decir que no a lo que te dispersa el foco. Y por encima de todo, mantén la perspectiva cuando las cosas se pongan difíciles. Porque se pondrán difíciles. No porque tu negocio esté fallando, sino porque así es como funciona construir cualquier cosa que merezca la pena. Todo esto son cosas que nadie habla cuando se habla de emprender. No el logo, no el nombre, no la aplicación. El proceso real, con sus partes incómodas y sus momentos de dudas incluidos. Si estás pensando en montar algo o ya lo estás intentando, espero que algo de lo que hemos visto hoy te haya sido de utilidad. En el canal tienes muchos más vídeos sobre economía y finanzas. Te invito a echarles un ojo y a dejarme en los comentarios cualquier duda que pudieras tener y estaré encantado de responderte. Sin mucho más que añadir, nos vemos en próximos vídeos.